Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es martes, estamos a 22 del mes de febrero. 6 días a este mes número 2 del año 2022. Gracias por estar con nosotros en geopolítica de este día. Como siempre recordamos, estamos por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo ntelevisión.com para los que nos siguen por internet. También en simultáneo en la naciondominicana.tv, el audio en tiempo real en Samaná. La regidora del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Neris Martínez. Neri, buen día. Buenos días, Nelson. Buenos días a los demás colegas de ustedes. Gracias por esta gentil invitación y sobre todo por el halago tan temprano. Bueno, merecido, ¿verdad? Hay algunos temas importantes, pero antes vamos a dar la información de que hay un ambiente bastante caldeado, eventualmente, potencialmente explosivo en el sector transporte. Están amenazando con revolotear el ambiente social en el país si el gobierno elimina subsidios a los transportistas. No sé por qué, porque ayer el ministro de la presidencia, ayer o antier, bueno, los últimos 2 días, el ministro de la presidencia había informado que se iba a reponer el subsidio para evitar que los transportistas incrementen los precios de los pasajes, tanto urbanos como interurbanos. La experiencia que hay con el subsidio no ha sido tan agradable porque en algunas ocasiones ha habido derivaciones cuasi delictivas con este subsidio. Lo derivaban hacia el comercio normal, haciendo una competencia desleal a los comerciantes organizados de transporte, llámese los importadores de combustible, llámese las empresas establecidas, vendían ese combustible una especie de mercado negro o mercado ilegal. De modo que ese es un tema que hay que ponerle atención porque el transporte que se maneja con combustible es tan explosivo, tan inflamable como el propio combustible. Y vamos a estar pendientes de lo que vaya a ocurrir con esta Saludos, situación. buenos días, Nelson. Llegaste, Leandro, buen día. Yo estoy aquí hace rato. Yo te digo que... Es que no te veo. Bueno, ese problema del combustible es lo que hay que sincerizarlo. El país tiene que sincerizarse. Porque no solamente los transportistas reciben, o más bien los dueños de las empresas de transporte. Porque no son los transportistas que los reciben. No, eso es así. Pero otras empresas también de alto nivel. Es un mercado muy hay que se torna irregular. Claro, hay que sincerizarlo. Sí. Es lo que hay es un festín que lo pague el pueblo finalmente. Bueno, pero vamos a ver qué va a ocurrir con eso. Neri, buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días a los demás. ¿Cómo están? Pública que puedan beneficiar a los... Eso sí. En el caso del transporte, por ejemplo, nosotros tenemos medidas que se están implementando que le aumentan el costo de la vida a los ciudadanos, sobre todo en el Distrito Nacional. Se han implementado ya tú sabes que se estaba manejando el tema del par vial, a lo cual yo he estado opuesta en un 100%, incluso a todos los niveles, porque ha sido un proyecto que carecía de estudios para el polígono central. No habían aforos, no había absolutamente nada. Solamente Hugo Vera que decía que el tránsito cambiaría en un 72%. Yo, por Oficina de Libre Acceso a la Información, tanto como los comerciantes del polígono central, hicimos la solicitud a esto y a nadie se nos entregó. O sea que el ayuntamiento
ha sido objeto de silencio administrativo. Ni siquiera en tu caso que eres regidora. No, ni siquiera en mi caso, ni a los comerciantes ni a nadie. O sea, yo pedí los estudios, pedí los aforos, pedí el software del simulador con que eso se estaba manejando, que es eso, la licencia, que sobre todo, que se supone que debe tenerlo. Y solicité los estudios de cómo se iba a comportar el polígono en sus intersecciones con el cambio de vía, que todo eso debía estar, pero nada de eso estaba y evidentemente yo he estado opuesta al proyecto. El corredor no afecta eso porque es sustituir la OMSA por corredores privados, que a la larga es lo mismo, sacar los carros públicos, pero lo que está pasando hoy día es que es el problema, se saca de un lado, pero se va a otro y al final es la misma ciudad. Porque muchos de los, por ejemplo, en el corredor de la Churchill, sacaron 376 carros y metieron 45 guaguas. Es una sola persona operando. O sea, yo no estoy de acuerdo con los carros públicos, hago la creación, pero sin embargo, estos carros, choferes de carro público, el padrefamilismo lo hace mudarse a otros lugares. Y en el caso de los que sacaron de las Núñez de Cáceres, ya se han ubicado ellos en la zona de Arroyo Hondo, del Botánico, con rutas ilegales de carro. Entonces, las medidas tienen que ir coherentes. Tú no puedes sacar a una gente de un sitio y meterlo a otro, porque eso es como que tú cambias el dinero de bolsillo. El problema sigue siendo el mismo, ¿me entiendes? Entonces, Está mudando el problema, sencillamente. está mudando el problema. Ahora vamos a ver dónde se van a mudar estos que salieron de la Winston Churchill y que se quedaron con sus carros, porque tú no le quitas los carros, tú lo dejas y ellos evidentemente van a salir a buscarse la vida como sea, porque el derecho a la sobrevivencia existe. Y además de eso, yo siempre he sido partidaria para la clase más desposeída, eficientizar los programas ya estipulados. Por ejemplo, la ONSA. Cuando la OMSA inició, tenía una ruta y una frecuencia de 5 minutos por autobús. Esto fue variando. Y esto es una decisión que puede tomar el administrador del corredor, o sea, variar las rutas y la frecuencia. Entonces, al final, la privatización de estas rutas vienen siendo un impuesto al ciudadano, que el que paga 15 pesos, ahora está pagando 35, o sea, el que pagaba ida y vuelta para ir a su trabajo, 30 pesos, ahora está pagando 70. Entonces, todo esto se va sumando y eso impacta en la calidad de vida de la gente. Y Explícame, Neri. En los carros públicos, la persona, digamos, el de Kennedy a Independencia, que es la ruta de la Churchill, pagaban. No, o sea, en los carros no sé cuánto es el costo de los carros. Creo 35 pesos. 25. 35. 35. Bueno. Paga lo mismo, pero la OMSA pagaba 15 pesos. Entonces, dejarle ambas opciones a la gente. O sea, no dejarle la OMSA y que la gente elija el autobús que quiere abordar o que puede abordar. Porque el que no podía pagar un carro público pagaba una OMSA y como quiera se transportaba, pero al sustituir la OMSA y solamente dejar el corredor, le limita a la gente su capacidad económica. Mejor dicho, el Estado influyó para quitarle el servicio que daba el Estado, así el gobierno a través de la OMSA, porque el servicio de los carros es privado y también el de las guaguas. ¿Sí? Exacto. Obvia la responsabilidad del Estado, del gobierno, y solo deja que se garantice, establezca el negocio privado. Exactamente. Porque el transporte es un negocio privado. Es un negocio privado y no solamente eso. El tema es que en toda parte del mundo, por ejemplo, el Transmillennium en Bogotá, le deja a la alcaldía de Bogotá el 50% de lo que produce. Aquí no. Aquí encima de que hay que subsidiarlo, el negocio es de ellos y la ciudad no se beneficia en lo absoluto. Y todo el mundo sabe lo que cuesta una ruta de carro. Incluso en el año 2002 hubo, con el negocio que se hizo de Fenatrano de los autobuses, que lo pagó el ayuntamiento de $16 millones, el ayuntamiento pagó 14. Estas rutas pasaron a ser propiedad del ayuntamiento porque fueron la garantía al préstamo. Ahora, con la nueva Teóricamente. Teóricamente. Sí.
el de manera alegre la cede a quien quiere, ¿me entiende? Entonces, pero sin beneficio alguno para la ciudad. Y se supone que por esa ruta el ayuntamiento debió de recibir un beneficio porque era el dueño de esa ruta por la garantía de haber pagado esos 14 millones de dólares. Es que el ayuntamiento no debió, es el dueño de incluso del transporte de la ciudad. El responsable tiene que ser el ayuntamiento. Claro. Lo que pasa es que los ayuntamientos aquí no han jugado su rol, no asumen que son el gobierno de la ciudad. No, porque lo descuartizaron paulatinamente hasta dejarlo solamente recogiendo basura. Sí, porque ellos se dejaron de descuartizar. Esto es un asunto de eficiencia, es lo claro. Que dice el compañero. O sea, realmente el Intran no hace nada sin coordinarlo con el ayuntamiento. La forma de transporte de independientemente de que la ley lo establezca, pero es en previa coordinación con las alcaldías, con los ayuntamientos. ¿Y está ejerciendo bien el ayuntamiento de la capital su papel? En ese sentido, lo ejerce. Bueno, en términos de resultados, tú puedes verlo. La ciudad es un caos. Vamos a ver ahora cómo se va a comportar la ciudad con la nueva designación de Hugo Veras como coordinador de gabinete. Bueno, pero si Hugo Veras era el que estaba haciendo todas las locuras en el Distrito Nacional. Vamos a ver ahora si la hace ahora a nivel nacional. O sea que el problema se va a agrandar. Como locura, pero lo que visualmente, o sea, no, visualmente, no, mediáticamente se notaba que Hugo Veras estaba trabajando muy intensamente para resolver el problema del transporte en la capital. Bueno, pero en términos de resultados eso no ha pasado. Y la vida es resultados. Más bien no de transporte, sino de movilidad. Se han venido incluso implementando proyectos pilotos que no se revisan, que tienen ya un año y que no están funcionando, como por ejemplo es el de la ciclovía de la Avenida Bolívar. Es un desastre. Es un caos, un desastre. O sea, ahí han habido muertos a cada rato, o sea, y no se detienen a revisarlo. Entonces, imagínate que esa medida ahora la empecemos a implementar, y no es que estoy en contra de la bicicleta, hago la aclaración, porque la bicicleta siempre ha sido y será un medio de transporte para algunos y recreación para la mayoría. Y por la forma de la ciudad, que esta es una ciudad aterrazada, siempre va a ser como deporte, como recreación, nunca como medio de transporte, porque para tú estructurar un medio de transporte tú tienes que crearle la base legal. O sea, aquí no hay consecuencia para un ciclista que mate un ciudadano. O sea, sencillamente queda en libertad porque no hay marco legal. Entonces, todas esas cosas son las que hay que venir haciendo cuando tú implementas un medio de transporte. No puede ser un asunto que te acostaste la noche y soñaste que eso podía ser bueno y al día siguiente comenzar a implementarlo. Así no se planifica. No, la ciudad no se comporta así. La ciudad, tú tienes que medir, tú tienes que hacer estudios, tú tienes que hacer aforo, tú tienes que ver, porque el transporte es como el agua. Si tú cierras una calle, es como si tú cierras una tubería. Si la cierras y tú no le buscas la ruta de escape, la tubería va a explotar. Va a romper. Lo mismo pasa con el transporte. El mismo comportamiento. Es así. Estamos en el ayuntamiento, Neri. ¿Cómo es la relación del bloque de Fuerza del Pueblo con la alcaldía? ¿O con la alcaldesa? La relación es cordial, evidentemente. Nosotros somos un bloque pequeño, no determinamos las decisiones que se toman porque el PRM tiene una mayoría mecánica, pero la relación es cordial, o sea, no nos queda de otra. ¿Y cuántos son ustedes? Ahora somos 4, pasaron 3 del PLD a la Fuerza del Pueblo. ¿Y nada más tiene un solo regidor? No. Ahora, o sea, la Fuerza del Pueblo tenía una sola que ganó en las elecciones, que esa fui yo, pero se sumaron 3 regidores del Partido de la Liberación. Eso es lo que digo, sí. El PR, la Fuerza del Pueblo solo ganó un regidor aquí en la ciudad. Ganó Neri, una diabla, así como tú la ves. Ya lo dices, es una cosa, que el eminente doctor Pedro Pablo Díaz. Pedro Pablo Díaz, neurocirujano de primera, era candidato a la circunscripción. Bueno, yo dije, pero este país está
está patas arriba. No, ese no es ese Pedro Pablo, ellos tienen el mismo nombre, pero este Pues yo Pedro pensé que era Pablo ese. Díaz era el que era del Club San Carlos. Ya, Es claro. miembro de la Ok. dirección política de la Yo dije, Fuerza del pero Pueblo, ¿cómo es que venía posible que del este hombre PT. sea candidato a regidor y este país no Bueno, lo elige? el neurocirujano no es una eminencia, pero Pedro Pablo Díaz, el deportista, es también una Claro figura que sí. importante. Claro que yo lo conozco también. Es un gran Sí, compañero. claro que Y no sí. lo, y no lo eligen, no lo eligen para elegir un machetero por ahí a hacer Sí, vagabundería. un cualquiera. Pero yo dije, bueno, Sí. pero como quiera, cualquiera de los dos Pedro Pablo es una ganancia para el ayuntamiento. Sí, así mismo. Por Un lujo, supuesto, cualquiera de los dos que fuese. Y un dije, para este lujo. país. Es decir, yo estoy convencido hace tiempo. Seguimos conversando con Neris Martínez, regidora del Partido Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. Neri también tiene otras, además de su trabajo como regidora, tiene una experiencia importante en materia de bolsa de valores. Trabajaste en la superintendencia, ¿verdad? Durante unos 3 años y luego pasé a la Dirección de Planificación y Desarrollo, incluso cuando se estaba manejando el tema que hoy está más de moda del fideicomiso, a raíz de la implementación de la ley 189.11, que estipula el fideicomiso de desarrollo. A nosotros nos tocó trabajar en el reglamento de aplicación de esa ley, y la escuela bursátil estaba bajo mi responsabilidad y fue a mí que me tocó implementar todos los entrenamientos en fideicomiso para las diferentes entidades que iban a empezar a aplicar el fideicomiso. Y de verdad, yo soy una defensora del fideicomiso a carta cabal, porque Pero, realmente es la figura más transparente que puede haber, siempre y cuando esté apegada a la ley. La ley de fideicomiso, dependiendo del país, es casi siempre lo mismo, es una figura transparente. Lo malo es cuando en término contractual se quiere distorsionar la ley. Y no sé si puedo tocar el caso del, bueno, ahora el tema en boga es... No tendrá sentido no tocarle Punta Catalina. Bueno, no, lo que pasa es que el fideicomiso de Punta Catalina, todo el que ha leído el contrato, cosas que se cogieron de un fideicomiso, de otro, y se hizo un muñeco a favor. Pero si, por ejemplo, Luis... ¿A favor de quién? ¿A favor de quién? Bueno, a favor de quien se quiere pasar, porque la privatización en fideicomiso pudiera no existir, porque el fideicomiso es, tú lo que comprometes con el fideicomiso no es el valor de la propiedad que no es tú la haces propiedad, sino es el flujo de caja, lo que se compromete por 30 años, pero tú no puedes comprometer el flujo de caja en un 100%, y eso está estipulado en la ley, porque la entidad tiene que seguirse manejando y cubriendo sus gastos, pero tú tampoco puedes hacer un fideicomiso. Okay. Con el fideicomiso de Punta Catalina, lo importante también es el objeto. Si Luis, por ejemplo, o el presidente de la República... El señor presidente de la República, ¿no? Sí, porque está hablando como si fuera el compadre. Sí, como que fuera el vecino con el café ahí al lado, ¿no? Él es que ha dicho que no le digan presidente, que le digan Luis, entonces yo me sumé a eso. No, aunque él no quiera, el señor presidente. Eso no lo decide él. El honorable señor presidente. Perfecto. Si en el objeto él hubiera planteado, por ejemplo, con el fideicomiso de Punta Catalina, él hubiera dicho, mira, vamos a solucionar el problema energético de la República Dominicana. Punta Catalina aporta al mercado eléctrico el 30% de la energía que se requiere. El sector privado aporta el 40%. Tenemos un déficit de un 30%. Vamos a hacer un fideicomiso. Entre comillas, sector privado. Ok, vamos a hacer un fideicomiso con Punta Catalina para hacer
para solucionar ese 30% de la energía que se requiere. Entonces, tú haces un fideicomiso con Punta Catalina, tú comprometes el 50% del flujo de caja de Punta Catalina 1 y tú construyes Punta Catalina 2 o construyes un parque de energía, pero tú no puedes hacer un fideicomiso para mandar esos fondos que cuesta Punta Catalina a Hacienda, ¿para gastarlo en qué? Porque los fondos de un sector tú no los puedes gastar en otro, porque en el fideicomiso se va a pagar, la fiduciaria va pagando por ubicaciones, entonces tú tienes que ir desarrollando un proyecto. Tú no puedes decir, esto cuesta 2.300 millones y mandar todo esos cuartos para Hacienda, porque eso es inviable. Otro fideicomiso que no tiene ni pie ni cabeza, por ejemplo, es el de la Policía Nacional. Yo no lo entendí, ¿eh? Mira, explícamelo a ver. No, es que en la Policía Nacional tú no tienes un flujo de caja. ¿De dónde? A menos que tú no vayas a decir, mira, cada policía que se inscriba mensualmente tiene que pagar 100 pesos por ser policía. Y yo se lo voy a descontar de nómina. Con eso tú generas un flujo de caja para hacer un fideicomiso y mejorar la Policía Nacional. Pero de lo contrario, tú no tienes forma como hacer un fideicomiso con la Policía Nacional. Hay otros que pueden ser factibles, como por ejemplo de los rellenos sanitarios, que eso sí en todos los países se desarrolla con fideicomiso porque por el vertido se paga un costo por tonelada en los rellenos sanitarios. Entonces con eso sí tú generas un flujo de caja, pero nunca tú puedes comprometer el 100%. Si nosotros vemos la ciudad hoy como el fideicomiso desde el 2013, que se empezó a... La ley es del 2011, pero el reglamento se terminó en el 2012. En el 2012 se designó a Elena Ciccone como directora de fideicomiso y se empezó a desarrollar en el 2013. Y si tú empiezas a ver la ciudad cómo se ha ido desarrollando, ha sido de manera positiva, sobre todo con las cadenas de supermercados a nivel nacional, que se han ido expandiendo por todo el país justamente con la figura del fideicomiso. Y eso es un beneficio para los ciudadanos. Es decir, que la figura del fideicomiso es realmente de acción privada y de administración. Exacto, pero así lo establece la ley, pero en el reglamento establece otros tipos de fideicomiso, como son el fideicomiso público, que es del que se trata Punta Catalina, y a raíz de eso, en el 2012, incluso el mismo presidente crear a Fiduciaria Banreserva y todas las figuras que se necesitaban para implementar fideicomisos públicos, pero para beneficio de la ciudad. Y ahí se empezaron a implementar con los peajes cuando pasó el de Codaxa al Banco de Reservas, se implementó Redevial. El primer fideicomiso, que fue el de la circunvalación de Santo Domingo, para sacar los vehículos pesados del Distrito Nacional, y se pusieron en garantía el peaje de las Américas, que producía unos 30 millones en ese momento mensual, y el... Tiene una ilegalidad, evidentemente. Sí. Porque o sea, un reglamento tiene que ceñirse a la ley, no puede ir más allá de lo que dice la ley. Por lo tanto, si el reglamento que lo dice, eso es ilegal. Sí, que claro. La ley es que tiene que decirlo. Claro, pero las leyes de fideicomiso es la misma ley en toda parte del mundo, porque el fideicomiso es trust en Estados Unidos, en toda parte, sigue siendo la misma ley. Y el concepto de la fiduciaria también sigue siendo el mismo, lo que varía es el contrato. Por ejemplo, en el fideicomiso hereditario, que está planteado también en el reglamento, igual que el fideicomiso público, plantea una albacea. La albacea es que si tú tienes una cantidad de bienes y tú lo quieres poner en garantía y tú tienes un flujo de caja permanente para vivir, tú lo das a administrar a una fiduciaria y a los 25 años tú pides que se le pase a tus hijos o a tus nietos. En ese caso, tú planteas una albacea, alguien que cuide de ese patrimonio y que se pueda cambiar ese albacea. Bueno, el origen el fideicomiso de Punta Catalina se puso la albacea y se creó un consejo por encima de la fiduciaria. Que ya es una figura que se ha dado en muchísimos países, y yo déjame decirte que pudiera estar de acuerdo. Ahora bien, ¿en qué sentido? En que eso debe ser focalizado. Yo estoy de acuerdo que en este país se haga un gran fideicomiso. Destinar, por ejemplo, los fondos de Punta Catalina pudieron ir a un fondo para la construcción de vivienda en el país, por ejemplo, o para
No, es que tú no, No. puedes, la misma ley lo establece, tú no puedes coger los fondos de un sector para desarrollar otro sector, Ok. desarrollar el mismo sector. O desarrollar el mismo sector, por aquí hay que asumir. Ahora, para la solución del problema eléctrico del país, sí pudo haberse claro, hecho Punta Catalina. Claro. Es que tiene que estar, tiene que parto. Una buena forma de transferir los bienes públicos al sector privado. Por Bueno, ejemplo, clarísimo. El fundamento del fideicomiso primero fue familiar. Esa es la base. Claro. Hereditario. Claro, muy bien, pero hereditario. con el Estado es una buena forma de quitar los bienes públicos, los bienes del Estado para transferirlos a las instituciones privadas. Mira, tú no puedes llama engaño. Tú no puedes hacer un fideicomiso, por ejemplo, en la OPRED, que aplica fácil un fideicomiso con el Metro de Santo Domingo. Tú dices, mira, yo voy a comprometer el flujo de caja de la línea 1 y 2. Para construir la 3. Para construir la 3 y la 4. Claro. Entonces, cuando tú construyes la 3 y la 4, tú dices, mira, yo voy a comprometer el flujo de caja de la 3 y la 4 para que porque de eso se encarga el gestor fiduciario, de validar que esas ubicaciones corresponden a lo que se está trabajando. O sea, es una figura eminentemente transparente. Lo que pasa es que aquí de lo que estamos hablando es un concepto de privatizar el país que es diferente a lo que es fideicomiso. Claro. Pero un poco disfrazado, porque tampoco se hace clara. Claro, o sea, esa volvimos. Sí, ha tenido un impacto muy positivo y le ha dado acceso a la gente de escasos recursos económicos a que tengan acceso a vivienda de bajo consumo o de bajo costo y facilidades de pago libre de impuestos, porque la ventaja del fideicomiso es que te blinda el bien. El fideicomiso no permite que antes muchas obras se quedaban por mitad porque los ingenieros empezaban a construir, hacían un préstamo en el banco y ponían en garantía el bien. Y cuando venían a ver, la gente que compraba perdía el dinero porque entraba en litis, o el ingeniero que lo estaba construyendo entró en un problema de divorcio con la mujer y la mujer le paró la construcción y entró en litis. En el fideicomiso nada de eso existe. O si era una ingeniera, entró en conflicto con el esposo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué tiene que ser de esa forma? Ha tirado la cuava a nosotros. Siempre a los hombres. Pero eso se daba mucho. Ya eso con el fideicomiso, eso no existe, porque el bien queda blindado. Pero sí a favor de, incluso en la parte inicial, el fideicomiso de desarrollo era para vivienda de escasos recursos. Hoy ya incluso todas estas torres se están construyendo con fideicomiso y tú puedes notar que se están construyendo con fideicomiso porque la gente compra el solar, hace la excavación y empieza a vender. Entonces ya cuando la gente ha comprado el 40% de esa propiedad es cuando entra la fiduciaria, porque ese 40% cuando va a la titularizadora, la titularizadora te genera los títulos y esos títulos pasan a la fiduciaria, ya con eso y tienen un pago mensual recurrente, ya ese es el flujo de caja que se necesita para que la fiduciaria empiece a desembolsar. Antes de eso, eso no pasa. O sea, entonces los fideicomisos de desarrollo empiezan tan pronto tú puedes vender el 40% de esa obra que tú estás construyendo. Y sí, yo tengo la experiencia. Y por eso el inicial es tan bajo que, por ejemplo, los de Carmen Renata, los de la Jacobo Masluta, todos esos, la Juan Bosch, se separaban con 10,000 pesos para que la gente tuviera acceso a ello y pudiera la titularizadora empezar a trabajar con el proceso de titulación para estructurar el fideicomiso. Yo tengo un fideicomiso, o sea, asociado a una empresa con un fideicomiso en San Isidro, por allá próximo a la ciudad de Juan Bosch, que no se pudo completar el 40% de preventa porque entró la pandemia, entonces no se ha podido desarrollar por ese detalle. Hasta que tú no agotas ese proceso es imposible, porque no se genera el flujo de caja, que era lo que estamos hablando con la Policía Nacional. ¿Cómo el presidente va a tener un flujo de caja de la policía? O sea, con el macuteo de la calle, eso es imposible. Bueno, la policía no es un ente que genera recursos por sí propio, porque no tiene
no lo No tiene una facultario. actividad Ellos, lucrativa. ellos generan para sí propios, ¿sí? No. Aquí se fue No, después no. del fideicomiso Por con sí. el relleno sanitario, con el AOPRE, con el metro, con los peajes y con todo ese tipo de cosas, porque es vital. Digo, aunque él dijo que el fideicomiso de la policía era administrativo, era para administrar. Sí, para fines de compra y todas esas cosas. Sí, Para transparentar las compras. exactamente. O mudar el problema de la Lo que policía pasa a otro lugar. Aquí lo que hay de hecho son transacciones de... No hay transacción, no hay participación pública. Las grandes empresas no abren su cartera para que, digamos, en Wall Street tú vas y tú compras acciones en Apple o cualquiera, o American Airlines o cualquiera. Aquí eso tú no lo puedes hacer. ¿Qué va a pasar con esto? Mira, es un tema también de regulación y de mercado y de atrevimiento. O sea, el tema de regulación es vital. La Superintendencia de Valores, que es quien regula el mercado, ya, por ejemplo, Gabriel Castro tiene ahí unos 12 años, cuando la ley establece la primera ley, la 2200, establecía que el superintendente de valores solo estaba por 4 años, podía elegirse 4 años más, pero ya te va por 12, ¿entiendes? Entonces, también yo siento que la gente se va mucho cansando. Luego se modificó la ley en el 2017 de la superintendencia de valores y se quedó el mismo superintendente ahí, supuestamente. Y se negó a salir. Se negó a salir. Una persona que debió decir entregarle a como hizo. Claro, tal como hizo Chanel. Está como Chanel, que a Chanel le le falta. correspondía 2 años más y le dijo, no, yo le entrego al gobierno. Porque tiene dignidad. Eso es un asunto de dignidad. Entonces, Claro. cuando una gente está en un sitio siempre haciendo lo mismo, el mercado se rezaga. Probablemente si en agosto viene un superintendente regulador con más gallardía, con más tecnicismo, con más... Con nuevos bríos. O con nuevos bríos, probablemente el mercado empiece a verse de forma diferente, pero mientras esté regulado, o sea, no hay resultados diferentes si siempre se hace lo mismo. Claro. Pero, Neri, no le echemos la culpa al superintendente porque puede ser cualquiera. No, pero también... Es la vocación cerrada del empresariado también, dominicano. Claro, lo que pasa es que el mercado de valores es inversamente proporcional. Si los intereses bajan, el mercado se deprime. Si los intereses suben, el mercado, o sea, va cambiando, no es lo mismo. O sea, cuando en la banca, si los intereses suben, el banco gana más. En el mercado de valores es inversamente proporcional. Entonces, eso le quita la confianza a la gente porque de repente tú inviertes 100,000 pesos en bonos y los bonos se dispararon y tú dices, me quedé sin nada. Entonces yo tengo que esperar esos 20 años para poder vender esos bonos y depende del comportamiento. Pero él también es un tema cultural. La gente todavía no tiene mucha confianza en el mercado de valores, lo cual ha ido evolucionando, porque no podemos negar que el mercado de valores hoy y el mercado de valores del año 2000, cuando se creó la ley, era el mismo. O sea, hoy nosotros tenemos más fiduciaria, tenemos titularizadora que antes no teníamos estatidón. Antes solo estaba, bueno, el fideicomiso del peaje sombra, que se trabajó con titularizadora colombiana. Eso, nosotros tenemos titularizadora, tenemos administradoras de fondo, tenemos muchos puestos de bolsa, tenemos muchas fiduciarias, o sea, ha ido evolucionando. Y es un tema también de confianza y de inversión. Y aquí hay mucha gente, muchos empresarios que prefieren llevarse su dinero a los paraísos fiscales que ponerlo aquí e ir haciendo crecer el mercado de valores. Es un capitalismo tardío. Y pseudo empresario también, porque hay muchos que no lo pueden poner en ningún lado porque vienen de orígenes ilícitos. Claro. Bueno, pues claro. Ese otro güey. Es un asunto de... Ustedes me han sacado de contexto, volvamos a lo municipal. No, vamos a lo municipal. Vamos a lo municipal. ¿Cuál es el proyecto? Pero qué bueno que te sacamos de contexto porque ha dado una porque ya sabe. enorme. Ella sabe de eso. Hemos tratado de todo.
Sí, mira, el ayuntamiento ahorita, durante una semana pasada, hubo como una revuelta en términos de los comerciantes, porque tú sabes que el año pasado el Tribunal Constitucional falló en contra de lo que fue las rampas en el Distrito Nacional. Y a mí me gustaría aclarar un poco esto. El tema del pago de rampa por parte de los comerciantes es el derecho al uso de las aceras. O sea, al ello es como tú no permitir que en la entrada de tu negocio se pare nadie. Que tú rompes la acera, tú la pones bajita para que los carros entren a tu parqueo. Eso siempre se ha cobrado en metro lineal. El Tribunal Constitucional, Anadive, puso una demanda hace como cuando eso se empezó a implementar y hoy el tribunal falló a favor de Anadive y quitó ese impuesto que pagaban los empresarios o los comerciantes por ese derecho a rampa, al uso de rampa, que no se cobra en términos residenciales, porque en los residenciales también se genera una rampa, se rompe las aceras y nadie se puede aparcar en la entrada de una residencia, pero eso el ayuntamiento no lo cobra en términos residenciales, solamente en términos comerciales. Al tribunal fallar en contra de eso, la ley establece que se puede crear un impuesto único que se puede cobrar una vez al año. Entonces, el ayuntamiento hace 2 semanas estableció y se aprobó el pago de ese impuesto único para de alguna manera completar eso que ya son unos 228 millones de pesos anual que generaba, que va a dejar de recibir el ayuntamiento y que no se puede facturar. Entonces, es el pago mismo que la gente pagaba por concepto de rampa, que hoy se va a pagar como un impuesto único, o sea, no el año que viene. Ya el año que viene habrá que buscar la forma de cómo se repone ese ingreso que tenía el ayuntamiento. Y lo han hecho todos los ayuntamientos, lo hizo Santiago y lo hicimos nosotros, pero eso es eso. El único problema de esto es que los empresarios lo agarran como asando batata porque se convocan a las vistas públicas y ellos no asisten, solamente o sea, que es su derecho a réplica. Entonces, quizás sea una de las partes que tenemos que trabajar en la parte comunicacional, que cuando se hacen las vistas públicas lleguen al sector de interés, porque en ese sentido resultan ser afectados. Pero si al sector de interés no le interesa y va a la contradicción, Le dan en la mano. ¿Qué puede hacer entonces el ayuntamiento? Bueno, ya no pueden protestar. Y en el tema impositivo, a ningún ayuntamiento le conviene que vayan los empresarios, porque de verdad que por eso se llama así, impuesto. Y cuando tú lo consensúas mucho, evidentemente no lo va a poder implementar. O sea, despierta, claro. Despierta no solo el interés, sino la oposición de esos sectores. Claro, claro. Pero no parece justo, según nos estás señalando, que una persona, en este caso una empresa, que es una actividad lucrativa, se aprovecha de un bien que es de todos nosotros, la acera que la construyó el Estado con recursos de todos nosotros, y rompe la acera, hace una rampa para movilizar sus vehículos, que está haciendo una actividad comercial, y no le pagan un centavo al ayuntamiento. Eso no es justo, ¿no? O sea, claro, no es justo. Yo San Tribunal Constitucional que adoptó esa medida, yo creo que no es. Sí, eso realmente ha sido una decisión injusta del Tribunal Constitucional, lo cual está en apelación por todos los ayuntamientos. Y esperamos tener ganancia de causa. En el proceso de apelación fue que se implementó el impuesto único para poder recuperar esa parte de fondo que los ayuntamientos están perdiendo, que justamente va destinado al costo, a la construcción de aceras y de mejoramiento de las aceras, y ese proceso no se puede detener. Entonces ya el proceso de recuperación de las aceras, porque aquí las aceras en las ciudades, en el polígono central, andan bien, pero cuando tú sales de ahí, eso es un desastre total. No, la periferia está llena de talleres. Lleno de talleres, el que quiere un puesto de empanada, el que tiene todo lo pone en la acera.
Los donde ayuntamientos, bien, donde gracias. con suerte las hay, porque parte de las cosas que hoy está pasando aquí es que estamos perdiendo las aceras y es un tema penoso. La densidad va aumentando de una manera vertiginosa, entonces en lugar de ir haciendo aceras más amplias, el ayuntamiento está aprobando proyectos hoy con aceras de 1 metro. Por ejemplo, aquí en Piantini, donde las aceras eran de 5 metros, y en la calle El Retiro, donde yo vivo, están construyendo 2 torres y están dejando 1 metro. Y por más que yo reclamo, el director de planeamiento urbano dice que la ley lo faculta, cuando eso, en periodos anteriores, eso era pecado mortal. Sin embargo, hoy le están dando esa permisividad en contra de los que residimos y devaluando las propiedades que están en su entorno. Porque cuando eso pasa, o sea, cuando las calles tienen aceras mucho más amplias, evidentemente que son de mayor valor las propiedades que están en su entorno. Pero además deteriora ambientalmente el sector, porque la persona no puede recrearse en una acera porque lo que hay es un camino de hormigas. Hay que tener un sentido común, más allá del interés de recaudar. Claro. El proceso es inverso. Antes, donde había una casa que vivían una familia de 3 gente, en una casa de 500 metros cuadrados, hoy se construye una casa para 50 familias, y antes ahí había una acera de 5 metros, pero ahora se construye una torre para 50 familias y se deja 1 metro de acera. Cuando el proceso debe ser inverso, no debe ser de 3 o 5, debe ser de 6, para que la gente cuando baje tenga espacio para circular. Entonces, el proceso es inverso a como se quiere, que son de las falencias que está teniendo hoy este ayuntamiento en términos de planeamiento urbano. Es un desastre. Y en términos de iniciativas de ustedes, ya como bloque, ¿cuáles han sido las más notables o notorias? Mira, bueno, en términos como bloque, yo estuve opuesta radicalmente al tema del par vial, de la Winston Churchill, al cambio de sentido de la Winston Churchill y la Abraham Lincoln. Y también hemos estado trabajando en otros proyectos de reglamento, que ya luego hablaremos de esto en su momento. Y la verdad es que en este ayuntamiento, y creo que en todos los ayuntamientos donde hay mayoría y el síndico opuesto o sea, que ven los regidores como oposición, los regidores no tienen mucho poder de trabajo, que es inverso, porque la oposición construye. Y yo, si alguna vez en mi vida, yo debo confesarte que yo llegara a la alcaldía del Distrito Nacional, cosa que no es posible porque no me interesa, yo pondría un regidor de la oposición. Eso nunca se dice. Oye, no lo diga. Oye, yo pondría un regidor de oposición a presidir la sala capitular, porque los ayuntamientos, los ciudadanos se favorecen de ese equilibrio que se genera entre esas dos cargas, lo que es la carga administrativa y la carga normativa se genera. Pero aquí ocurre lo contrario. Y por eso los ayuntamientos y muchas de las personas, los que han sido síndicos, le pasa como el buen cajero del banco, que si son buenos, de ahí no pasan, porque el buen cajero del banco no pasa de cajero porque es bueno. Y si son malos, también ahí también se quedan. O sea, y por eso las alcaldías en términos políticos frenan mucho a los alcaldes, que hasta que son alcaldes mueren. Sí. Tú nunca me has visto que un alcalde trascendió a nada aquí. No, y cuando intentan. Se ha dicho que las alcaldías queman, porque es que es muy difícil. Claro, pero bueno, es por ese fenómeno que se da. Lo que pasa es que ellos agarran y ponen el presidente del PRM a bloquearle la vida a todo el que hace oposición y que intenta que las cosas se hagan bien, porque la oposición lo que hace es que las cosas se hagan bien, no es frenar los buenos proyectos que van a favor de los ciudadanos. En algunos casos. Dinamizar. En algunos casos, porque la cultura es que los ayuntamientos son un sistema de reparto entre los regidores. Yo te apruebo esta cosa, aunque no sirva, para que tú me des a mí parte del contrato. Yo soy regidora, yo no te puedo decir eso porque a mí no me ha tocado nada. Sí, reparto. Ah, bueno, es un sistema de reparto. Es un sistema de reparto. Extrapolado de la Cámara de Diputados, que es colero.
buena aclaración al final, Nery, para que no te dejen embarrada. Claro, claro, para que no me embarque. Así, gracias, Nery, muy interesante. Gracias a ustedes por la invitación. La próxima la vamos a hacer presencial, Nery. Ah, excelente. Estoy a la Sí, sí. orden. Gracias. Buen día. A ustedes también, gracias por su atención este día. Vieron que hemos tenido una muy fluida conversación con la regidora Neris Martínez del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Y además conocedora de otros aspectos de la vida administrativa de nuestro país. Bueno, Nos vemos mañana, entonces sigan bien. gracias.